Hay muchas maneras de explicar la historia, algunas divertidas y otras no tanto. Podés escuchar la historia o podés vivirla y sentirla. Te proponemos combinar historia y viajes para disfrutar de este maridaje con los 5 sentidos. Abrimos nuestra ventana a otros tiempos y latitudes. Déjate llevar por los relatos del profe Omar Hamid y su historia viajera. Don Omar, cuéntenos nomás qué nos trajo para hoy. Un poco quedó de la mano de la intervención del programa anterior, en donde hablábamos un poco de Trevelin, ¿no? De este pueblo de origen galés, fundado por galeses principalmente, en un ejemplo de convivencia con los pueblos originarios. Entonces ahí me parece importante marcar lo que fue la inmigración galesa, ¿sí? en la provincia del Chubut y un poco cómo llegan, porque uno se imagina, por lo menos yo me pregunté en su momento, cómo llegaron galeses a la Patagonia Argentina, ¿no? Y bueno, un poco ellos salen escapándose, ¿sí? y tratando de preservar su estilo de vida, básicamente de lo que era Gales, que estaba... Si bien, bueno, Gales sigue siendo parte del Reino Unido de la Gran Bretaña, hay una cuestión ahí de mucha rencilla interna con los ingleses, particularmente. Los ingleses que no respetaron el estilo de vida galés en su momento, estamos hablando del año 1300, ¿no? Y de hecho le usurparon el rey galés, o sea, ustedes saben que, o por lo menos es famoso el príncipe de Gales, es como una figura bastante famosa en cuanto a la corona británica. Y la corona británica lo que hizo fue sacarle ese título al rey galés y al príncipe de Gales, que tenía que ser nacido en Gales, para decir, bueno, el príncipe de Gales va a ser el primer hijo varón, ¿sí? del monarca, del rey inglés. Entonces, bueno, un poco de ahí viene la rencilla interna. En el año 1860, bueno, empiezan a organizar colonias, dentro de las cuales tienen dos particularmente, una que estaba destinada a ir a lo que es Estados Unidos de Norteamérica y la otra a la Patagonia. Buscaron un montón de lugares, inclusive donde hoy está donde hoy está el Estado palestino, el Estado israelí, Medio Oriente particularmente. Terminaron en la Patagonia principalmente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no querían relacionarse con gente de habla inglesa, básicamente. Mira vos. Así que terminaron, fue muy importante, vinieron casi 160 personas, 30 familias, en un barco que compraron por 2.000 libras. En 1865 llegaron a lo que hoy es Puerto Madryn. Inclusive en ese momento no se les quería permitir asentarse por la presión del gobierno inglés ante el presidente Bartolomé Mitre, ¿sí? Entonces, bueno, a pesar de eso, el ministro Rawson y Mitre aceptan la colonización galesa siempre y cuando sea respetando los símbolos patrios. Así que bueno, allí se asientan en 1865. Lo vuelvo a repetir, es una información que ya hablamos la semana pasada, pero tienen que, desde donde los dejan, tienen que caminar 62 kilómetros estas familias hasta encontrar el desemboque del río Chubut, ¿sí? Que va desde la cordillera hasta el Océano Atlántico, y ahí empiezan a establecerse, ¿sí? Primero fundan lo que hoy es la ciudad de Rawson, después Trelew, Gaiman, Dolabón y por último, después de una expedición de lo que se llamó la expedición de los rifleros, que fue con el gobernador de la provincia de Chubut, con el gobernador Fontana, se establecen y fundan lo que en la actualidad es Trevelin, ¿sí? ¿Cómo venía esta gente? Venían estuvieron 20 años sembrando
haciendo canales de riego, una colonia súper tenaz en cuanto a establecerse en la zona, y establecieron una ruta, de hecho, junto con los tehuelches que habitaban esa zona central de la provincia de Chubut. Y esa es un poco la relación que podemos encontrar con la historia viajera, ¿no? De la ruta 25 que atraviesa la provincia de Chubut, pasa por Los Altares, un lugar magnífico. Los Altares porque hay una formación rocosa, ¿sí? Más o menos a la mitad de la ruta. Y van a formar estos pueblos que principalmente se van a dedicar a la agricultura y la ganadería. Se establecen, vuelvo sobre algo reincidente en la información, que es su amistad con los pueblos tehuelches, ¿no? Que fueron los que en realidad les enseñaron a sobrevivir en las estepas patagónicas. Ellos, a cambio de elementos más industrializados, como podría ser la harina, la yerba, algunas herramientas, los tehuelches les enseñaban a cazar a los animales de la estepa y así poder relacionarse y comer y sobrevivir a ese ambiente tan hostil, ¿no? Omar, ¿sabemos más o menos de cuánta gente estamos hablando de la colonia galesa acá en Argentina? ¿De cuánto? ¿Tenemos un dato de eso? ¿En la actualidad? Sí, porque... Mirá, lo que pasa es que hubo un proceso de, por decirlo de alguna forma, de mestizaje, ¿no? Sí, claro. Pero los galeses que llegaron, digamos, desde Gales en 1865, fueron 30 familias, 160 personas. A los 20 años ya había casi 2.000 galeses, digamos, por decirlo de forma, no mestizados. Bien, sí. Originarios. De original, como diría. Sí. Claro. Venían con la etiqueta puesta. Empezó un proceso de mestizaje, como venimos, de donde venimos todos. Sí, claro. Totalmente. Somos Argentina, el crisol de raza. Claro, inclusive con los pueblos originarios, ¿no? Que eso es algo súper interesante de ver, en la zona. Es muy interesante. De hecho, miren cómo son las paradojas de la vida y del destino, que hay un soldado de apellido Austin que peleó en Malvinas, en Pradera del Ganso, contra los ingleses. Y era de origen galés. Como la vida, el puente de la vida los puso de vuelta en contra, ¿no? Los galeses contra los ingleses, que ya se habían peleado allá. Así que terminaron peleándose en Malvinas. Algo de bronca seguro les tenía Austin a estos muchachos. Bueno, claro, ella era una bronca heredada, ¿no? Claro. Él fue como genética, una bronca genética. Falleció en la batalla de Pradera del Ganso. Qué bárbaro. Muy bien. Está en el cementerio de Darwin enterrado el muchacho. Lamentable, ¿no? Sí, claro. Absurdo. Sí, claro. Sí. Como toda guerra. Sí. Bueno, bien. Bueno, un poco es eso la historia de los inmigrantes, y venían de la mano de muy católicos, muy protestantes, ¿no? Anglicanos, y mucha relación con la música. Entonces era un pueblo que, apoyándose en la Biblia y en el canto y en la música, desarrollaban su cultura. De hecho, labraban la tierra cantando, por ejemplo. Claro. Eso es un dato que no es menor. Me hace acordar mucho en estos puentes que salen de la historia a los sistemas de esclavitud de los pueblos africanos en el sur de Estados Unidos, y el nacimiento del blues, ¿no? Que nace desde ese lugar. Sí. Che, Omar, ¿y hay hoy alguna fiesta tradicional galesa en el sur? Sí. Sí, hay fiestas tradicionales. Bueno, cada pueblo tiene su conmemoración de la fundación, con comidas típicas, que me parecía interesante en este otro puente que podemos armar con lo que planteaba Martín, de las comidas, de que no se pierdan las comidas,
de estos proyectos que hay en todos los pueblos de mantener el patrimonio gastronómico, ¿no? Desde el lugar de la relación cultural que tienen los seres humanos con la comida, ¿no? Y ellos con distintos platos. Sí, en el caso de comidas y a nivel climático, si se quiere hacer la comparación, estaban bastante parecidos con su tierra de origen, ¿o no? Sí, estaban parecidos en lo que es temperatura, Claro. pero Gales no es como la Patagonia. Claro, el ecosistema era totalmente diferente. Claro. Era diferente, con lo cual ellos tuvieron que laburar mucho en lo que fue el valle del río Chubut, ¿no? Ajá. El valle inferior, del río Chubut, casi en la desembocadura con el océano, que es donde está el pueblo uno de los pueblos más prósperos, que es Gaiman. Ajá. Y Trevelin, la cordillera que tiene bastante agua y praderas, ¿no? Pero bueno, ahí es donde empezaron a plantar y a tener los primeros resultados. Se me ocurre, Martín, que para una de las próximas entradas, no para esta, pero cuando vos dispongas, podemos hacer un par de recetas galesas, ¿no? Sí, claro. Y podemos investigar en esto de la fusión, ¿no? De la receta que devino en la mezcla cultural entre los galeses y los que estaban ahí, ¿no? Lo que hoy sería la cocina tradicional en esa región. Estaría buenísimo. Sí, muy bien. Sí, muy bien. claro. De hecho, Martín, hay en esta mezcla, ¿no? Se determina, hay como una cocina galesa de la Patagonia. Claro. Por justamente esto que vos decías, la fusión con los ingredientes de la zona, ¿viste? Y con los tipos de preparación. Y de hecho también hay un galés patagónico. O sea, no es el mismo galés que se habla en Gaiman o en Trevelin que se habla en Gales. Sí, es muy similar, pero tiene algunos modismos diferentes. Impresionante. Le pusieron un lunfardo. Ponele. Claro. Ponele. Es buena la que decís. Bien, profe. Bueno, ¿cerramos un gusto. o...? Cerramos. Muy bien. Si ustedes